Desde una visión como la de Ciudadanos, creemos en la igualdad ante la ley, en la libertad individual, en el mérito y en las políticas públicas eficaces que corrijan desigualdades sin generar nuevas injusticias ni polarización social. Este coloquio pretende precisamente eso, analizar con serenidad qué funciona, qué no, qué reformas pueden mejorar la vida de las mujeres en España desde el consenso, la evidencia y el respeto a las libertades. Os invito a un debate abierto, crítico y constructivo, donde todas las opiniones puedan expresarse con respeto. Modera el coloquio María Vázquez, a quien damos paso a continuación, y será quien presente a nuestras ponentes. María es economista, cuenta con un máster en Auditoría y Finanzas y fue consultora senior de empresas en Deloitte. Actualmente desempeña su labor en las instituciones europeas, inicialmente en Comunicación Política en el Parlamento Europeo y actualmente como coordinadora de las Agencias Europeas de Salud en la Comisión Europea. Además, compagina este trabajo con su función como miembro del Comité Nacional de Ciudadanos. Adelante, María. Muchas gracias. Empezamos. Pues muchas gracias, Ana, por esta introducción y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Es cierto que, como dice Ana, se ha avanzado mucho en las últimas décadas en el ámbito de la igualdad. Formalmente, el Gobierno aprobó hace unos días una declaración que es una reafirmación de intenciones para seguir luchando en este ámbito por la igualdad. También a nivel europeo, la Comisión Europea recientemente aprobó una declaración de principios para servir como referente a los Estados miembros en este ámbito. No obstante, hoy aquí vamos a hablar de cosas concretas y vamos a desgranar un poco la situación con experiencias e ideas de nuestras panelistas, 4 mujeres que me acompañan aquí hoy, referentes en cada uno de sus ámbitos y que a continuación voy a introducir. Os comento que será una charla de en torno a 1 hora y media. En un primer bloque hablaremos de oportunidades, también de barreras y de políticas actuales. Y en un segundo bloque hablaremos del feminismo como movimiento social y de futuro también. Vale. Entonces, bueno, pues en primer lugar doy la bienvenida a Cuca Casado, que está aquí a mi izquierda. Cuca tiene una trayectoria de 20 años como enfermera en urgencias y además está formada en psicología legal. Eres, Cuca, coautora de un libro Desmontando el feminismo hegemónico. Estoy segura que alguno por aquí ya está anotando el título, si no lo ha leído. Y has participado en numerosos foros europeos en el ámbito de la igualdad y de género. Eso es. ¿Verdad? Sí, así es. Pues bienvenida. Muchas gracias y gracias por invitarme. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso a Olga Caballero. Olga es consultora de asuntos públicos e institucionales. Estás especializada en regulación tanto de regulación española como europea, experta en asuntos europeos y en concreto en el ámbito de la tecnología y digitalización. Además, por si fuese poco, es profesora asociada en la Universidad Carlos III aquí en Madrid. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Millones de gracias a vosotros y bueno, para mí es un placer estar en Ciudadanos porque yo toda mi trayectoria profesional antes de esto la he ejercido en Ciudadanos, entonces para mí esto es estar en mi casa, así que millones de gracias por contar conmigo para estar como en el otro lado. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Olga. Tenemos también a Sabrina García. Sabrina es trabajadora social, experta en violencia de género e inclusión social. Tienes más de 20 años de experiencia en este ámbito, que se dice pronto, y exmilitar profesional en la Brilat de la Fuerza de Acción Rápida del Ejército. Sabrina, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Nada, gracias a vosotros por invitarme, sobre todo porque Ciudadanos es mi familia y siempre es un orgullo defender las ideas con las que me represento y seguiré pensando siempre que Ciudadanos es el único partido que puede representarme. Muchas gracias, Sabrina. Y aquí a mi derecha tenemos a Carmen Gutiérrez. Carmen es licenciada en Derecho con un máster en Dirección de Recursos Humanos, jefa de área de grandes empresas en una multinacional de telecomunicación, donde lidera estrategia de ventas y de equipos comerciales B2B. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Gracias, Bienvenida. María.
Gracias a todos. Bueno, gracias también por invitarme a este evento, a estar aquí esta tarde. Y bueno, pues gracias a todos los que nos habéis querido acompañar. Yo también me siento en Ciudadanos en casa y, como dice Sabrina, somos una gran familia, así que estamos aquí entre amigos y entre familia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un aplauso para las 4 panelistas. Pues vamos a empezar hablando un poco de sus experiencias profesionales, pero antes me gustaría haceros una pregunta y me gustaría que respondáis levantando la mano si habéis alguna vez sentido barreras las mujeres por el mero hecho de ser mujeres o, en el caso de los hombres, si mujeres en su entorno creéis que han tenido esas barreras o las han sufrido o miedo también en sus vidas. Levantad la mano si es el caso de alguna de las mujeres o de los hombres. En el caso de los hombres, de gente cercana. Sin miedo, por favor, sin miedo. Bueno, está claro que es un debate que sigue siendo relevante, ¿no? Pese a los avances, y por eso la primera pregunta que me gustaría hacerle a las panelistas es, en concreto, en su ámbito profesional, si habéis sentido barreras o oportunidades por el mero hecho de vuestra condición de género, de ser mujeres, y, en concreto, ¿qué factores consideráis determinantes para ello, ¿no? Pues ya sea formación, esfuerzo personal o del entorno, ¿no? Pues temas empresariales, políticas públicas, apoyo familiar, quizás, que habéis necesitado. Entonces, por ejemplo, Cuca, en tu caso, ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia? Pues, a ver, en mi caso, que la enfermería está copada por mujeres, no puedo hablar de barreras por ser mujer. Sí se puede hablar en el mundo sanitario a veces de clasismos, ¿no? Entre médicos y enfermeros, pero eso también empieza a ser como ya una nota al margen y no es nada llamativo. Lo que sí yo puedo decir que en mi profesión lo que sí se ve es mucha competición entre las mujeres, porque al final tienes que sobresalir, tienes que ser autónoma, tienes que hacerte ver, en definitiva, entre mujeres, que creo que eso tampoco se suele tener mucho en cuenta, lo que supone un ámbito que es casi en exclusiva para las mujeres. En mi caso personal, lo que me ha posibilitado llegar a donde he llegado, principalmente la familia. O sea, el apoyo familiar, mis motivaciones, por supuesto, pero sin mi familia no podría estar hoy aquí, por así decirlo. O sea, eso para mí es lo más importante y lo más reseñable, que sin apoyo familiar no se llega a ningún sitio. Muy bien, destacas ese apoyo familiar, ¿no? Necesario en tu carrera. En tu caso, Olga, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? Pues mira, yo en mi caso, en cuanto a discriminación, voy a decir laboral, en el hecho de por ser mujer tener un salario, una brecha de salario, o por ser mujer ser menos reconocida o al tener problemas de ascender, no me he encontrado. A lo mejor es porque Ciudadanos eso lo hace bien dentro y fuera. Pero sí me he encontrado en las instituciones en muchos momentos más una discriminación o un poco acoso sexual. No dentro de lo que es de las personas o los equipos con los que he trabajado, pero sí en el momento en el que acudes a ciertas reuniones y el hándicap de es guapa o está buena, ya tienes que ser imbécil, o incluso en muchas ocasiones a mí lo que me ha pasado, y sobre todo en el Parlamento Europeo, que al final hay muchas personas de muchos países distintos, muchos eurodiputados, y dentro de que en España no hemos alcanzado la igualdad, hay otros países en los que todavía se valora mucho menos el papel de la mujer en instituciones y en ciertas cosas, pues ver muy normal haber un evento, hacer un cóctel después del evento que es común con todos los trabajadores y que te inviten o te insinúen ir a una cena, que se pongan un poco insistentes, que tengas que, bueno, pues situaciones incómodas en las que no te llega a pasar nada, pero bueno, que tampoco considero que me tenga que enfrentar y que ninguno de mis compañeros se ha tenido que enfrentar. Entonces, yo recuerdo que tomé la decisión de que yo le cogí la alianza a mi madre en un viaje a España y me la ponía en cada reunión que había, un poco más con los que yo sabía, porque, y esto es absolutamente una crítica y vergonzoso, pero es que no te respetan por el hecho de ser mujer, sino porque piensan que perteneces a otro hombre. O sea, si yo estoy casada, a mí nadie se me acerca insistentemente a intentar insistirme en que yo vaya a una cena o tal o cual después de un trabajo. Pero es como, ya, pero no funciona así, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí me lo he encontrado sobre todo eso, a nivel de relacionarme con personas
con cierto poder, porque muchos eran eurodiputados, incluso ministros de otros países dentro de la Unión Europea y países que a lo mejor no han alcanzado culturalmente el entender más así la igualdad. Y para mí mi sustento, a falta absolutamente de que yo soy muy crítica con falta de políticas públicas, ya sea en España, en Europa, creo que el tema feminismo o igualdad hacemos muchos eslóganes, pero no construimos políticas sociales, públicas, que realmente tengan un fin para mejorar y solucionar el problema. Solo ponemos parches y hacemos muchos eventos por parte de las personas que son gobierno y tienen la capacidad de legislar, ¿no? En mi caso son mis amigas. Porque, oye, pues hay veces que... Es verdad que ya te digo que a mí profesionalmente no me ha ocurrido nada grave, pero que a lo mejor le dices, le comento esto a mi padre o a mi madre, y mi padre empieza, anda, que no, pues como que se preocupan más. Lo comentas a tus amigas y tus amigas dicen, pues a mí me ha pasado con este socio del despacho o este me ha insinuado. Entonces, para mí son mis amigas, el poder desahogarme con ellas. Y ya te digo que a nivel institucional y gobiernos creo que todas las mujeres estamos perdidas porque si realmente tenemos un problema creo que lo que hay no funciona y que tampoco hay intención de hacer políticas públicas reales para que funcione. Pues gracias por compartirlo con nosotras, ¿no? Mencionabas en tu caso en el ámbito laboral como que las mujeres a veces entre nosotras pues no ayudamos, ¿no? Pero pues en el ámbito personal destacas ese apoyo, ¿no? Entre amigas. En tu caso, Carmen, ¿qué te gustaría destacar? Pues yo la verdad que en mi caso, desde mi experiencia personal, tampoco puedo decir que ser mujer me haya supuesto trabas, barreras, para estar en el lugar en el que estoy ahora mismo profesionalmente. Tampoco he sentido nunca ningún tipo de discriminación ni negativa, ni tampoco voy a decir positiva, porque la verdad recalco esto de positiva porque es que tampoco creo ni en las políticas de cuotas ni en las cuotas de género. O sea, creo que las mujeres debemos llegar a donde llegamos pues por meritocracia, por méritos propios y al final poder llegar al lugar que nos corresponde. Yo, bueno, pues he tenido la suerte de desarrollar mi carrera profesional en una multinacional de las telecomunicaciones y, bueno, pues he tenido la suerte de estar trabajando en una empresa que está muy comprometida con la diversidad en todos los aspectos, no solo en el aspecto de género, sino en todos los aspectos. Y, bueno, pues esto me ha dado las herramientas necesarias para poder crecer personalmente. Bueno, ya que os hablo un poco de la empresa en la que trabajo, por contextualizarlo un poco, pues las plantillas en empresas del IBEX 35 realmente pues, son paritarias. Hay aproximadamente un 48% de mujeres, un 52% de hombres, que el otro día, además, este dato lo leí el otro día de refilón, que es aproximadamente la población mundial, porque aunque las mujeres tenemos una esperanza de vida más larga, siguen naciendo más niños que niñas. Entonces, bueno, pues podemos decir que estos datos de representación de empleados en empresas del IBEX 35 pues, es prácticamente paritaria. Pero aún así pues me he encontrado en mi día a día muchas situaciones pues, de acudir a reuniones pues, donde estamos muchos departamentos representados y me ha ocurrido muchas veces pues, de estar en reuniones con 10, 15 personas y a veces ser yo la única mujer, ¿no? Y esto pues, nos debe hacer reflexionar, pensar y bueno, preguntarnos pues, por qué no hay más mujeres en determinados sectores de actividad, en determinados puestos de decisión o de responsabilidad. Os traigo algunos datos también ligados con el ámbito en el sector en el que trabajo. En las empresas tecnológicas o empresas TIC, solamente un 20% de los empleos están ocupados por mujeres, un 80% de hombres. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un recorrido altísimo. En Europa es del 22%, o sea que tampoco estamos muy por detrás de Europa, estamos muy infrarrepresentadas en este sector. Y bueno, en cuanto a puestos directivos, hablamos ya de cualquier sector, no solo el de las telecomunicaciones. En las grandes empresas, las mujeres representan solamente un 38% de los puestos directivos y si nos vamos a un escalón más alto, a los CEOs, pues únicamente un 19%. Y bueno, en mi caso concreto, lo que más me ha ayudado, no estoy a estos niveles tan altos, pero profesionalmente creo que lo que más me ha ayudado en mi desarrollo profesional ha sido la formación desde inicio, desde la juventud, la formación continua en el ámbito de la empresa, por lo tanto, insisto en que es algo fundamental que las empresas también apoyen ese desarrollo profesional en un contexto de igualdad.
la cultura interna de la empresa, los planes de formación y, por supuesto, y ahí coincido con Cuca, también la familia. La familia es un impulso vital para conseguir un desarrollo profesional en nuestras vidas como mujeres. Pues muchas gracias, Carmen. Destacas ese esfuerzo personal, ¿no? Y también ese apoyo familiar. ¿En tu caso, Sabrina? A ver, bueno, lo primero voy a pedir disculpas por la voz por si se me va, porque estoy con la alergia que no distingue de géneros, nos ataca a todos por igual. Ser mujer a mí me ha puesto a prueba pues, muchas veces, pero no ha sido ni una excusa ni una coartada. Yo creo que ha sido mi combustible para formarme más, para trabajar más y para pedir reglas más justas para todos. Yo he trabajado en dos ámbitos que casi nunca se tocan y que además son totalmente distintos. Primero en el militar, muy masculinizado, ahora en servicios sociales, muy feminizado. Y en ambos pues, me he encontrado prejuicios, pero me he encontrado también gente que miraba el mérito y la capacidad más por encima del género. Y yo creo que eso es realmente lo que cambia la vida y lo que hace que podamos luchar por lo que merecemos. Me he encontrado también con el machismo de frente muchas veces, pero también con el paternalismo disfrazado de igualdad. Y al final las dos situaciones nos quieren igual, nos quieren calladas y agradecidas. Por eso yo tampoco creo en las cuotas, porque yo no quiero tener que dudar de si estoy en mi puesto de trabajo por ser mujer o porque realmente valgo para ese puesto de trabajo. Yo creo que al final ser mujer o ser hombre es simplemente una cuestión circunstancial, porque al final lo que vale es el esfuerzo personal, la formación, el empeño, el querer mejorar y lograr pues, lo mejor cada día. Yo creo que el verdadero ascensor social no es una pancarta ni un eslogan ahora por el 8M ni gritar con un megáfono. Es simplemente algo mucho menos glamuroso y que a lo mejor no queda bien en un hashtag, pero que al final es lo que marca la diferencia en la vida de las personas, y es el empleo y la autonomía económica y el poder, sobre todo, decidir sobre tu propia vida. De todos estos años que llevo trabajando en servicios sociales, nunca admitiré que son tantos como has dicho, porque si no, seguramente ya estoy diciendo demasiado sobre mi edad, pero todos estos años que trabajas en servicios sociales lo ves sin ideología. Ahí no hay ideología, ahí somos todos iguales. Y cuando una mujer no tiene ingresos, pues no tiene libertad. Cuando una mujer no tiene ingresos propios, no tiene poder de decisión sobre su vida, porque al final su libertad se agranda cuando es independiente económicamente. Por eso que al final, si no tienes autonomía económica, quien firma tu vida y quien la dirige no eres tú. Es el Estado, es la pareja, es la familia y es la política de turno. Mi feminismo al final no va de identidades, no va de consignas, no va de herramientas, va de lo que creo que realmente importa y que es lo que al final, por lo que todos luchamos cada día. Pagar facturas, tener buena pensión, tener un buen salario. Y yo creo que al final las políticas tienen que estar diseñadas de tal forma que podamos decir que todas las mujeres, pero también todas las personas y todos los hombres, mi vida la sostengo yo. Yo creo que ese debe ser el final. Soy libre, soy una persona libre, individual, y mi vida la sostengo yo. Y no hablo de teorías. Yo soy madre, he trabajado, como digo, en sitios muy masculinizados, muy feminizados. He sostenido mi casa, la sostengo, soy independiente y creo que al final el feminismo tiene que ser práctico, que la teoría y los eslóganes los tenemos que bajar a la vida real. Y por eso estamos también hoy aquí, para ver si se consigue algo. Pues muchas gracias. Estáis todas de acuerdo, ¿no? Que es necesario pasar de la palabra a la acción para que los cambios pues, sean reales en el ámbito de la igualdad, ¿no? El dato del Instituto Nacional de Estadística sobre brecha salarial más actualizado dice que todavía hay una diferencia promedio de en torno a casi a un 16%, ¿no? Un 15,74% de diferencia entre el salario promedio entre mujeres y hombres. Además, la Comisión Europea incluye como principio en su hoja de ruta seguir trabajando en este ámbito para acabar con esa brecha salarial y lograr la independencia económica de las mujeres. En vuestra experiencia, ¿esta brecha salarial se debe más a elecciones personales y estructuras laborales distintas, pues tipo diferencias en las jornadas, que quizás las mujeres tienen jornadas más cortas, o temas de maternidad, que las mujeres trabajan en sectores generalmente con salarios más bajos,
¿O creéis que es más una discriminación directa que también puede existir, ¿no? Pues que es más fácil quizás que promocionen a un hombre en el ámbito empresarial, o que haya ciertos sesgos en la negociación salarial, que se penalice realmente o indirectamente la maternidad también? ¿Qué creéis que son las causas principales de esta brecha? Yo, bajo mi punto de vista, creo que pasan dos cosas. Por un lado, creo y entiendo que muchas veces se asciende más a los hombres, porque esto es una cosa que nosotras tenemos que aprender de los hombres, y es el echarle cara a la vida y no tener vergüenza. Porque nos pasa mucho que tienes una oportunidad profesional en la que puedes pedir un ascenso y te aparece el síndrome de la impostora este famosísimo, que no nos valoramos lo suficiente, pensamos que a lo mejor no estamos aunque estemos excesivamente cualificadas para ese puesto, dudamos de nosotras, empezamos a prepararnos, a sobreprepararnos, y de repente llega un hombre y le echa cara por la propia seguridad innata que socialmente tenéis frente a nosotras, que nos cuestionamos mucho más. Entonces, en ese sentido, creo que puede ir una parte. Yo creo que en España, en un mismo puesto, en un mismo equipo, no existe esa discriminación salarial, teniendo los mismos roles. Creo que esto es una parte a la hora de ascender, pero principalmente creo que la discriminación es en la parte cuidados. Creo que las mujeres, igual que los hombres en esa parte, pues, por así decir, le echan cara a desarrollarse y ya, ¿no? Esto incluso pasa mucho con los idiomas. Si tú no sabes bien un idioma y eres una mujer, como que te coartas mucho más, que los chicos como que tiran para adelante, entonces es distinto. Pero creo que son los cuidados. Igual que ellos tienen esa parte, nosotras tenemos otra que a lo mejor que es muy positiva, porque me parece muy bonita, el autocuidado, cuidar a las personas de tu familia, cuidar a todo el mundo, pensar mucho en ellos, somos muy empáticas, muy generosas, pero que nos renunciamos mucho a nosotras en otros casos. Entonces, para mí es más que las mujeres decidimos reducirnos una jornada laboral. Yo no soy madre, pero por cuidar a unos hijos y por darles una educación y pensar que por qué voy a contratar a alguien para que esté con mi hijo mientras yo estoy en un trabajo si a mí me gusta en el fondo poder educarle con mis valores, ¿no? Y que no sea alguien que le eduque el contrario a mí. Pues este planteamiento cada vez más se plantea en hombres, pero no en todos. O sea, yo ahora mismo mis amigas sí son madres y yo pensaba que mis amigos iban a ser padrazos. Y dejan mucho que desear. Mucho que desear, porque los niños son muy exigentes, cogen muchas cosas, te va bien en tu trabajo, empiezas a subir. Además, a todos nos pasa, cuando tú estás en tu trabajo contento, ascendiendo, etcétera, tú te metes en una motivación, en un bucle que estás a gustísimo y quieres seguir, pero a mis amigas les suena la alarma de, ay, mi hijo no quiero que lo eduque otra persona, y a mis amigos es como, no, pero si con lo que voy a ganar podemos pagar a alguien, ¿no? Entonces, creo que esta parte es más de reducirnos a los niños, o en mi caso, que como digo, yo no soy madre, yo pienso mucho en mi abuela y en mis padres. Además, yo soy hija única. En el momento en el que a mi padre pues, le operan de la rodilla y mi madre no tiene carné de coche, yo estoy pensando en cómo salgo, cómo no, cómo... O sea, no digo que en general los hombres no lo piensen, pero creo que es que nosotras lo ponemos por encima de nosotras mismas. Y creo que esto es algo que tenemos que tratar de desaprender, porque los cuidados son muy buenos, la empatía es muy buena, la familia es esencial para las mujeres. Y biológicamente está demostrado que según pares, yo creo que hay como las que seréis madres, como 2 o 3 años, que sois mamás leonas, aunque dura toda la vida, pero biológicamente según pares como una cosa loca, ¿no? Que no podéis controlar porque al final esa criatura depende de vosotros. Pero creo que poco a poco tenemos que priorizarnos y yo, bajo mi punto de vista, la discriminación salarial es más eso, el renunciar en cierto modo a una trayectoria profesional mucho más exitosa por nuestra familia. Y luego decir que la frase esta típica de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, a mí me parece absolutamente cierta y real, porque igual que detrás de una gran mujer debería haber un gran hombre. Quiero decirte, si tú formas una familia y alguien es presidente de un gobierno o presidenta de un gobierno, tú necesitas un sustento atrás que apoye a tu familia. Que te dé esa estabilidad en el que tú digas, mi casa está cuidada, mi casa está tranquila, mis hijos son súper bien educados y está todo muy bien. Entonces, yo creo que para que tú puedas alcanzar el éxito profesional y centrarte en eso, necesitas una persona a tu lado. Da igual sea tu pareja, sean tus padres, sea ayuda, sea... Entonces, me parece muy importante que creo que siempre ese rol lo asumimos nosotras mismas, no tanto impuesto, sino porque nos nace. Literalmente, como que nos tira a hacerlo. Que sea bidireccional y Sí. equiparable, ¿no? De un lado y de otro. Gracias. En tu caso, ¿quién? Bueno, si quieres, Sí. Apuntando a lo que dices tú, hay estadísticas, además, que os lo dicen. 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial los ocupan mujeres, por el tema de los cuidados sobre todo. Pero
Pero luego también las mujeres tienen trabajos más precarios o los trabajos que ocupan están peor remunerados. Y no se trata solo, ojalá fuese una elección única de cada persona, porque cuando una mujer decide seguir con su carrera y no dedicar tanto tiempo a cuidados, siente también cierta presión social y viene la etiqueta de mala madre o mala mujer. Entonces, esa presión también nos la tenemos que quitar de encima, porque cuando nace un hijo, no nace solo una madre, también hay un padre, o dos madres o dos padres, pero bueno, que no suele ser combustión espontánea. Entonces, no creo que la brecha salarial, que al final sí que existe, ¿vale? No es una cuestión ideológica, son unos 4.800 euros al año menos que cobra una mujer que un hombre. Y esto al final no es de ideología, es saber restar y sumar. Ya está, los datos son los datos. El problema también viene de que le echamos la culpa al patriarcado, así en concepto abstracto, ¿no? Al patriarcado. Y no es el patriarcado. Eso sería perdernos la foto completa. Como digo, es problema del reparto de trabajos, del reparto de cuidado, de la formación, como se está desarrollando ahora mismo, el envejecimiento de la población que sigue recayendo, sobre todo el peso de los cuidados en las mujeres, y hay que trabajar más en políticas de corresponsabilidad, de igualdad de oportunidades y corresponsabilidad y conciliación. Y aunque se ha avanzado mucho en ciertos temas, no se ha llegado. Estamos en la línea de salida, pero no hemos llegado a la meta. Y creo que no se trata de repartir culpas colectivas al final. Hay que mirar y señalar al problema, no a la persona. No hay que identificar por bloques ni por géneros, sino que al final somos una sociedad en la que no hay que fomentar guerras de unos contra otros, ni de quién tiene más obligación o menos a dedicarse a los cuidados. El Estado también debe potenciar que una mujer o un hombre puedan elegir qué hacer con su vida. Una mujer tiene que poder elegir si quiere ser autónoma, empresaria, funcionaria, madre, todo o nada. Y el Estado lo que debe es hacer posible que esa elección sea libre, pero no tutelarla. Esa decisión tiene que ser suya. Gracias, Sabrina. ¿Queréis añadir, Carmen? Sí, pues yo traía algo similar de la experiencia en mi entorno. Opino lo mismo. Creo que las mujeres sufren más esa brecha salarial realmente no en el ámbito de la empresa a mismo puesto, como decía Olga, sino pues por el sector en el que trabajan o por los puestos que ocupan. Es el 93% de las jornadas reducidas las que ocupan las mujeres. El total de las jornadas reducidas que hay en España, el 93% las tienen las mujeres y esto al final es normal, entre comillas, es normal porque existe esa brecha salarial. Si no la hubiera, pues estas cifras no tendrían este porcentaje tan alto de mujeres. Al final en una pareja, cuando nace un hijo, pues para que salgan las cuentas y salga la conciliación y salgan los horarios, pues al final si alguien tiene que reducir unas horas de su trabajo, quien lo va a hacer en estas circunstancias es siempre la mujer. No solo cuidados de menores, pues también cuidados de adultos y de personas dependientes a cargo, de personas mayores. Y bueno, creemos que son temas que tenemos superados, pero la realidad es que las mujeres dedican a trabajos no remunerados en el hogar 2,5 veces más de tiempo que los hombres. O sea, eso ya sin contar reducciones de jornada, solo lo que supone pues, la atención del día a día del hogar. Y bueno, pues yo la verdad lo que he visto en mi entorno es que la reducción de jornada al final no es inocua, al final tiene consecuencias. Cuando las mujeres lo solicitan por cuidado de menores, pues al final también les pilla en unos años en los que potencialmente tienen muchas más oportunidades de crecimiento profesional y pueden ver frenadas por una reducción de jornada, pues porque están menos tiempo en el trabajo, porque quizás pierdan oportunidades de formación o de formación en el ámbito de la empresa. Y bueno, también como decía Olga, con las promociones, las convocatorias a vacantes, a puestos de más responsabilidad, las mujeres las miramos con lupa. O sea, hay un dato que a mí también me sobrecoge, que es que los hombres se presentan cuando cumplen el 60% de los requisitos del puesto. Las mujeres necesitamos el 100%. Entonces, creo que también es importante que las empresas
nos den ese empujón, o sea, desde dentro, que la cultura de empresa y la cultura interna y los profesionales y los compañeros seamos capaces de dar ese impulso a las mujeres, porque al final no es un problema de talento, no es un problema de capacidades, es simplemente que nos falta ese empujón para atrevernos y dar el salto. Entonces, bueno, pues creo que es importante esa corresponsabilidad compartida entre hombres y mujeres y esa libertad individual para estar en el mismo punto de partida. A ver, estoy muy en sintonía. Con esta pregunta a mí me venía a la mente Claudia Goldin, que es Premio Nobel de Economía en 2023, y precisamente por esto, porque ha dedicado su vida a estudiar la brecha salarial, porque la inquietaba el cómo se utiliza ideológicamente, políticamente, el concepto brecha. Es curioso porque cuando se controlan las variables, como decía Olga, mismo puesto, misma categoría, mismo tipo de contrato, misma jornada, mismas horas, esa brecha salarial queda reducida a la mínima expresión. Sobre todo en trabajos que están muy estructurados, que están amparados por convenios colectivos, que los que vivimos de esos trabajos al final son trabajos a turnos, donde no se premia la disponibilidad, donde te pueden sustituir en un momento dado. Claudia Goldin señalaba lo que ella llama trabajos codiciosos, que son esos exactamente donde tienes que pelear y para pelear tienes que estar disponible las 24 horas del día. Y además para McInerney no es que se premie la disponibilidad de una forma proporcional, sino que de 40 horas a 60 horas el premio es una exageración, o sea, no es algo equitativo de decir, bueno, te quedas 10 horas más, pues por 10 horas esto. El problema viene en ese tipo de trabajos, que cuando una pareja decide ser familia, tienen que pensar quién se va a especializar en el ámbito laboral y va a dar la jornada máxima y quién va a estar más flexible para la familia. Entonces, no es tanto que la elección personal está totalmente condicionada por las condiciones laborales, por supuesto. No es tanto el penalizar la maternidad, penalizar los cuidados, sino que se premia la disponibilidad, el trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, cuando el trabajo no tendría que ser la máxima a alcanzar del ser humano. Es un medio para vivir. Y el problema reside en eso, que lo hemos convertido como en el eje de toda la vida. Sumado a eso están los cuidados, por supuesto. Creo también que es importante entender que somos la sociedad que somos porque venimos cuidando desde que somos homínidos. O sea, el cambio que nos supuso que en un momento dado un homínido decidiera curar una fractura entraña un cuidado. Y también que dentro del cuidado hay un cuidado muy femenino, que es el que mencionaba Olga, pero es que también hay un cuidado masculino que, por desgracia, se niega y encima se toma cachondeo, que no tiene nada de malo, es simplemente diferente. Es verdad, por norma, el hombre dedica 12 horas de jornada de trabajo y cuando llega a casa parece que hace lo más fácil, que es contar el cuento, ayudar en un momento dado con la cena y ya está. Pero también cuando esos niños pasan a ser adolescentes, la relación con el padre es diferente, hay mayor búsqueda del padre. Creo que también tenemos que aprender a ver cómo es el cuidado masculino. Cambiar la junta es un cuidado masculino. Arreglar un cuadro que está desnivelado si tú no sabes y lo hace por norma el hombre es un cuidado masculino. O sea, creo que también tenemos que poner ya en valor que no todos los cuidados tienen que ser de estar con el niño, con el abuelo, con el necesitado en la cama, cuidando, aseando, que es muy importante, es mi labor, en definitiva. Pero creo que también tenemos que empezar a saber mirar que hay muchas formas de cuidar en la sociedad que se están negando y que encima los trabajos intentan que no se vea. Si queremos igualdad, primero que haya una libertad de elección. Pero es que la libertad de elección va a estar mediada por las dinámicas de trabajo y creo que ese es el problema. Es una pregunta incómoda, pero ¿en qué momento hubo que ser una exigencia que las dos personas salieran de fuera de su casa para trabajar y vivir? No estoy diciendo que se tenga que quedar uno y el otro salir,
Pero hoy en día, si los dos no trabajan, ni hay casa, ni hay familia, no hay nada. Y no se hace esa pregunta, ¿por qué la exigencia de sí o sí tener que salir? Otra cosa es que queramos las dos partes promocionarnos, crecer profesionalmente, perfecto. Pero preguntémonos, de verdad, ¿por qué esa exigencia del desarrollo profesional por encima del personal, comunitario, familiar, que en definitiva es lo que nos va a permitir seguir hacia adelante? El capital social hoy en día no se valora, solo se valora el económico y un poquito el cultural en términos de pues, lo que has aprendido. Pero el social es uno de los más relevantes y es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Susan Pinker habla mucho de ese valor social que tenemos, que es estar con el otro, cuidar al otro, pasar tiempo con el otro. Hoy se ve mal. Que yo haya decidido desde hace unos años pasar a ser fija discontinua, trabajar 5 meses al año, todo el mundo lo suele ver como algo negativo, cuando para mí ha sido lo más positivo. Pero para poder tomar esa decisión he necesitado apoyo, familia, amigos y una situación económica que me permita hacer eso. ¿Por qué tenemos que esperar a tener una situación cómoda para dejar de trabajar o trabajar de otro modo? Pues se destaca un poco, estáis en común ponéis que hay ese factor cultural, ¿no? En el que, por un lado, veis necesario pues, que la mujer se empodere, que un poco se priorice y se empiece a priorizar, ¿no? Más que pues, de lo que lo hace el hombre actualmente, que dé el paso, que sea valiente, que sea ambiciosa, ¿no? Pero por otro lado, claro, para que todo eso ocurra, pues también se necesitan políticas que, pues al menos que no dificulten, ¿no? Y que favorezcan esa libertad de decisión y que, bueno, que no siempre crecer efectivamente renunciar a la vida, ¿no? Que si hablamos también de productividad, pues si somos productivos, eso debería hacernos permitir el trabajar de una manera productiva y vivir también, ¿no? Perdona, María. Sí. Hay una cosa que a lo mejor no hemos mencionado, porque se nos ha escapado a todas, y al final volvemos a lo mismo. Hemos puesto el foco y la culpa en nosotras y en nuestras decisiones. Estaba pensando justo ahora mismo diciendo, hay una cosa de la que no hablamos. Nosotras claro, por eso un poco la siguiente pregunta también. Son los prejuicios y el sesgo que hay cuando un hombre y una mujer con la misma valía, la misma capacidad, los mismos estudios, se presentan a un puesto de trabajo, normalmente se escoge al hombre, sobre todo si la mujer está en una época de va a ser madre, puede ser madre o es madre. ¿Vale? Entonces, tampoco es solo culpa nuestra. Y yo, mira, a mí que una persona se quede en casa, vaya a trabajar o decida lo que decida, es su decisión. Y yo lo que quiero son apoyos y leyes que respeten esa decisión, no que nadie me juzgue. Yo dejé a mi hija con 4 meses en la guardería, que es lo primero que se podía, y decidí que podía ser madre y podía desarrollar mi carrera. Y a mí no me va a decir que soy mala madre, porque no. Ni yo soy mala madre por haber elegido eso, ni alguien que decide quedarse en casa es una fracasada. Entonces ya dejemos de también, es que aquí mismo nos estábamos culpabilizando ahora mismo a nosotras y eso no es cierto. Hay prejuicios, pero hay prejuicios porque sigue recayendo los cuidados en nosotras. Pero ¿es una decisión? A veces sí, es una decisión personal, pero a veces no. A veces son prejuicios y sesgos ideológicos puestos. Claro, por eso es importante trabajar a nivel cultural, ¿no? Y yo simplemente decir una cosa que además estaba pensando, que lo había dicho antes Sabrina, yo estoy muy de acuerdo en lo que decías, pero considero que en la sociedad actual en la que vivimos, literalmente la decisión de quedarnos en casa o no, a lo mejor para nosotras sí, porque yo creo que dentro de las mujeres seguramente somos muy afortunadas, pero si existiendo todavía la violencia de género, no es una decisión libre. Por lo que decía Sabrina antes, de tener una autonomía económica. O sea, yo soy de Fuenlabrada, la mayoría de mis amigas no han estudiado, no han terminado los estudios. Ellas, gracias a Dios, no han tenido ningún tipo de sufrimiento, pero sus madres o mi propia madre, yo me acuerdo que mi madre siempre desde pequeña, que nunca ha sufrido violencia, pero siempre desde pequeña me ha dicho, nunca dejes de trabajar. Nunca dejes de trabajar, porque eso te da a ti la libertad absoluta de entrar, salir y de que nunca nadie te diga, uy, no gastes tanto en esto, uy, no gastes tanto, o no gestiones esto así, o no gestiones lo otro. Entonces, yo creo que yo estoy relativamente muy en contra de este movimiento de Trap Wife, porque creo que es maravilloso el poder elegir dedicarte a tus hijos, pero si eres millonaria, pero millonaria heredera. No millonaria porque tu marido te mantiene. Porque el día de mañana querrás salir de ahí y no tienes opción para salir de ahí. Entonces, si tú eres millonaria heredera, adelante. O sea, vete a pilates, a la peluquería, a yoga, ojalá todas las mujeres del mundo. Pero la parte esta de dependo de una persona, un entorno familiar
y la confianza, porque a lo mejor tu marido es una excelente persona, pero un día de mañana tú te quieres divorciar y por no perder tu estatus social, por no perder o por no tener posibilidad, como está en Madrid la vivienda, que nadie podemos adquirir prácticamente una vivienda, no puedes renunciar y rehacer tu vida, ¿no? Entonces yo creo que aún no hemos llegado al punto en el que decidamos libremente quedarnos en casa, o por lo menos sin consecuencias. Yo creo también, con el tema de la maternidad, que se ha avanzado muchísimo en cuanto a los permisos de maternidad. O sea, yo recuerdo hace 20, 25 años, prácticamente era la mujer la que tenía un permiso maternal. Ahora está igualado, es igualitario, tiene flexibilidad, es decir, durante el primer año de vida del niño, prácticamente tanto el padre como la madre pueden ejercer esa corresponsabilidad, cuidar del niño y además es irrenunciable por parte de cada uno, lo cual nos da la facilidad de que desde fuera, desde el entorno, ya nadie nos pueda tildar de malas madres, está cogiendo más permisos, está cogiendo menos. O sea, que yo creo que esa parte, hasta ese punto, hasta ese momento vital, pues gracias a los avances de los últimos años está superado. Pero sí que es verdad, y bueno, lo hemos estado comentando, qué es lo que viene después, el cuidado del día a día, el cuidado de que el niño se cae en el colegio y a quien llaman y la que sale corriendo es la madre, más tareas adicionales en el hogar después cuando llegas, llevar al niño al médico, una tutoría, al final todas esas cosas parece que nos las seguimos echando encima, ¿no? Y bueno, que también nos corresponde un poco a nosotras luchar por esa corresponsabilidad. Creo que en el punto actual, el tema de la maternidad, oye, pues ole, qué bien, ¿no? Después de tanto tiempo, esto es compartido, esto es irrenunciable, son más semanas, hay mucha flexibilidad después, a partir de la sexta semana, pues para disfrutarlo de una manera dividiendo los tiempos, no haciendo jornadas completas, jornadas más reducidas, muy bien, pero los problemas muchas veces empiezan a partir de ahí. Gracias, Carmen, porque justo la siguiente pregunta iba sobre eso, ¿no? La conciliación, el equilibrio entre vida profesional y personal, y es que es uno también de los ejes en los que se está trabajando a nivel gobierno de España, también a nivel europeo. Entonces, justo os quería preguntar si creéis que las políticas actuales en España ayudan o dificultan, y si queréis comentar alguna en concreto que haya ayudado o al revés, que no sirva para nada, o cuáles propondríais vosotras si, por ejemplo, mañana pudieseis poner sobre la mesa una medida que queréis necesaria, que ahora mismo pues, podría ayudar. Pues algo que nos afecta, que aquí tengo que hacer yo, alzar la voz por los sanitarios trabajamos por turnos. 24 horas al día. Hay turnos de 7 horas, pero es que los hay de 16, de 24, que eso es otra pelea que estamos teniendo. Cuando tienes una familia y los dos son sanitarios, ojo, porque guarderías nocturnas no hay. No puedes dejar a los niños en el cole a las 6 de la mañana. Ahora sí que empieza a haber colegios que empiezan a las 7 de la mañana para esos padres, pero sigue habiendo muchas dificultades. De todos modos, porque toda conciliación familiar pasa por adaptarse al ámbito laboral, sin tener en cuenta que estamos hablando de niños, que ya a los niños les metemos 7 horas en un colegio, que es una dinámica laboral. Entonces, falta entender qué es la conciliación. Creo que a nivel político todavía no se ha planteado. Hay ayudas escolares, hay ayudas de guarderías, de extraescolares, pero aún así sigue habiendo una gran dificultad de trabajos de autónomo que de repente te tienes que ir a las 9 de la noche, busca una niñera a esas horas, con la dificultad que entraña. Creo que ahí la política está perdiendo una oportunidad de desarrollar una serie de políticas que amparen eso, las circunstancias de una familia, y no tanto adaptar el cuidado de la familia a las condiciones de trabajo. Entonces, para mí algo sería muy interesante que todos los que nos dedicamos a trabajar por turnos insufribles, policía, bomberos, o sea, absolutamente todos, se entendiera, ¿no? Que muchas veces conciliar la vida no es absolutamente, o sea, es que es imposible a día de hoy. Como los dos trabajen de la misma dinámica, el hecho de tener que estar cuadrando guardias, turnos, para que siempre haya una persona,
lo hace sumamente difícil. Y al final es un desincentivo eso, o sea, te desanima, te hace plantearte si quieres tener una familia a costa de qué. Entonces creo que ahí las políticas tendrían que centrarse mucho en la idiosincrasia laboral y el cómo ayudar, poniendo en el foco, para mí, a los niños. No tanto a los padres, que por supuesto que es que se necesita, pero teniendo en cuenta a los niños, que al final es que los niños les zarandeamos, les sacamos de sus horarios, entran a las 7 de la mañana, vuelven a las 9 de la noche después de tantas extraescolares, tampoco puede ser eso con ellos. Entonces tendrían que ser políticas que tengan como el centro al niño y entendiendo la idiosincrasia laboral que hay. Dabas el caso concreto de eso, escuelas infantiles, permisos de paternidad o maternidad. Sabrina y Olga, ¿queréis? Yo creo que donde hay una brecha, pero brutal, es entre lo que sale publicado en el BOE y luego esas políticas en la calle. Sí. Porque esas políticas están diseñadas en un despacho, en un parlamento, y donde deberían diseñarse es en la parada del autobús, en la oficina o en la cita del pediatra. Yo creo que al final es centrarse en pues, lo que decían ellas, pero son sobre todo como tres pilares fundamentales, que es medidas universales de conciliación potentes, pero no solo en escuelas infantiles y demás, sino también en atención a la dependencia, porque España está envejeciendo y al final volvemos a lo mismo, a esa gente alguien les va a tener que cuidar y normalmente va a recaer sobre los hombros de una mujer. Y también pues, más incentivos para flexibilizar el trabajo, el teletrabajo, que se ha ampliado un poco, pero no lo suficiente, y sobre todo más apoyos a personas autónomas y pequeñas empresas, porque es muy fácil teletrabajar en una empresa grande, pero en las pequeñas empresas es muy complicado y no hay incentivos reales para que esto se haga así. Y también hay que focalizar medidas y apoyos en los sectores más vulnerables. Y aquí hablo también de mujeres que sufren violencia de género, personas inmigrantes, mujeres con una cualificación baja. Creo que en esos tres factores o en esas tres columnas, si se fomentan políticas reales, pero políticas reales, fuera burocracia, porque si nos vamos a poner una ayuda para una pyme, pero para eso tiene que contratar a una gestoría, a un abogado, a un no sé qué, pues oye, que no lo va a hacer. Es que eso es la realidad. Entonces, políticas reales, políticas a pie de calle, políticas que lleguen a los barrios y que sean pues, con cabeza, que sean no solamente para el tema de niños, que sí, pero la gente que no tiene niños también quiere tener vida propia, familia y vida propia, no volvamos a dar a elegir. Entonces, escuelas infantiles, ayudas a dependencia y todo tipo de cuidados deben estar fomentados y deben estar, que sean reales, de verdad, no anuncios en el BOE y en la prensa. Servir, ¿no? Que es de donde viene el tema del servicio público, que muchas veces parece que es más servir intereses. Sí, la idea al final es que sobre una mujer o cualquiera pueda decidir lo que quiera ser, quiero ser autónoma, quiero ser empresaria, quiero ser madre, no quiero ser nada, y que encuentre no una tutela por parte del Estado, sino yo decido lo que quiero ser y tengo medidas que me apoyen, que apoyen mis decisiones, no que las sustituyan. Olga, ¿tú quieres proponer alguna medida que creas que haría falta o algo que no haya funcionado? A ver, yo es que pienso que las políticas públicas a nivel de igualdad de género son inexistentes. O sea, a mí un libro que recomiendo siempre y que me cambió la vida y la perspectiva se llama La mujer invisible, de Caroline Criado, en el que es un ensayo de políticas públicas a lo largo de todos los países del mundo, de cómo cambiando pequeñas cosas cambiaba la vida de las mujeres y no tanto a veces vidas tan complejas como las que nos ponemos. Pues en un barrio un poco más conflictivo, iluminándolo. O sea, de repente iluminabas varias calles donde sufrían agresiones sexuales las mujeres y simplemente por algo como era la iluminación, ya no era una zona que promoviera ciertas cosas. Luego, para mí son inexistentes porque pues este libro, por ejemplo, te pone muchos ejemplos de cómo la mujer en la medicina somos inexistentes. O sea, hasta el año 2015 la Unión Europea tuvo que poner una ley en la que todas las medicinas y vacunas se probaran en mujeres, porque solo se probaban en hombres y en mujeres embarazadas, pero no en mujeres per se. En el 2018 la Unión Europea impuso que, por ejemplo, en los accidentes, cuando tú vas a comprar un coche, se hacen pruebas para mejorar la seguridad del vehículo. Bueno, pues las pruebas se hacen en un niño de distintos tamaños y en un muñeco que al final mide 1,80 y pesa alrededor de 70 kilos. Yo, aunque no peso tanto, pero mido 1,80, pues me viene bien esa prueba.
pero lo normal es que una mujer mida entre 1,50, 1,65, pese entre 40, 50 y pico kilos. Entonces, las probabilidades, que es que esto es algo que se hizo una investigación en el Parlamento Europeo, las probabilidades de que un accidente de tráfico una mujer muera son del 30% mayores que las de un hombre, simplemente porque a la hora de hacer el vehículo no se ha tenido en cuenta cómo lo hacemos para una mujer. O sea, a mí es que esto me explota la cabeza, porque nunca me lo había planteado y literalmente pensaba que era esto algo absolutamente dado por sentado. O el hecho, mi padre, por ejemplo, es tornero fresador, toda la vida haciendo piezas de coche. Mi padre tiene sus derechos laborales, sus bajas, porque además es un trabajo físico en su momento muy importante. Pero mi madre trabajaba limpiando. Mi madre no ha tenido convenio nunca, mi madre nunca se ha podido coger una baja por un dolor de espalda porque no lo consideran que sea a consecuencia del trabajo, como las camareras de hotel, etcétera, etcétera. Entonces, antiguamente eso ni se pensaba. Entonces, a mi madre eso le ha pasado. Mi padre se ha podido hacer daño levantando una pieza, a mi madre levantando camas todos los días y mi madre no tenía una protección de que la reconocieran que era por un trabajo. Entonces, es que me parece muy acertado el título del libro de La mujer invisible, de que todo el mundo en general, la sociedad en general, lo sustentamos todos, pero de verdad estoy convencida de que las mujeres más, y lo injusto que es que nunca se nos haya tenido en cuenta, nada más que si estamos embarazadas porque vamos a tener un niño y lo importante que es el niño para la sociedad, o al final nunca lo has mirado, como puede pasar con anticonceptivos, como puede pasar con millones de cosas. O sea, a mí eso me molesta mucho. Entonces, creo que no hay políticas públicas reales. Este libro pone muchos ejemplos de políticas públicas a lo largo del mundo en el que se tienen en cuenta y, como decía, hay cosas pequeñas que parece que no, pero implican un cambio y me parecen importantes. Para mí, el mayor riesgo que tenemos las mujeres en general es el tema del acoso sexual. Y muchas veces, yo tenía 15, 16 años, iba a una discoteca light y yo estaba perfectamente aceptado o interiorizado que te iba a tocar el culo 2 o 3, que tú te dabas la vuelta y le dabas un guantazo, pero sabías que te iba a pasar eso. O sea, hasta que no he sido mucho más adulta y por lo tanto la sociedad en ese pensamiento hemos evolucionado, porque yo ahora voy a una discoteca y no me suele pasar, pero me podría seguir pasando, no he sido consciente de ese tipo de cosas o de lo importante, o de que a mí no se me ocurría tocar el culo a alguien. Joder, si a mí no se me ocurre tocar el culo a alguien, ¿por qué me lo tienen que tocar a mí? Entonces, este tipo de cosas para mí es en todos los ámbitos, en medicina, en educación, siempre es la brecha de las niñas no estudian matemáticas, no estudian tecnología. Bueno, es que tampoco les has dado esa oportunidad. Es que yo, pensando en mi propia vida, yo recuerdo toda mi vida en el recreo con mis amigas sentadas en un banco dando vueltas al patio, mientras los chicos jugaban al fútbol. Y yo decía, ¿no he jugado al fútbol porque no he querido? Bueno, es que ni me lo había planteado, porque solo jugaban los chicos al fútbol y nosotras era solo dar vueltas a un patio cuando somos más mayores. Entonces, creo que hay sesgos sociales que ya se van rompiendo porque, por suerte, se fomenta mucho más el deporte a nivel femenino, se fomenta mucho más las extraescolares. Mis extraescolares eran inglés, puro y duro, o ballet. Las extraescolares de los chicos, pues karate, no sé qué. Ahora ya eso se ha roto muchísimo y eso que yo no soy tan mayor, pero se ha roto muchísimo. Entonces, creo que el punto es ese, que ni siquiera nos cuestionábamos lo que queríamos o no porque lo desconocíamos. Y ahora, habiendo mujeres referentes en deportes, referentes que puedas ver, escritoras, matemáticas, lo que sea, pues de repente se te ocurre, a mí también me gustaría poder hacer eso, ¿no? Igual que cuando los niños pequeños, ahora que perfectamente juegan a cuidados también y de otra forma y no lo vemos raro, ¿no? Que antiguamente era como, ay, no, tú toma el taller para jugar y tú la cocinita, y ahora eso no se ve raro. Entonces, yo creo que lo más importante es acabar con el tema del género, de qué es género femenino, qué es género masculino. Para mí eso es esencial, porque en el momento en el que tú tienes la capacidad de decidir por encima de todo, pues oye, también que te den oportunidades desde las instituciones me parece súper relevante y que puedas hacer, pues eso, a lo mejor, como decía Sabrina, tú estás en una ciudad o en un instituto con exclusión social, pues a lo mejor una política pública correcta es hacer unas extraescolares de robótica, etcétera, o lo que sea, para niños y niñas gratis, que tampoco ocurre, ¿no? Entonces, eso me parece como muy relevante. Claro, hablamos de ese tema cultural que tiene que ir favorecido precisamente en esa transición hacia una igualdad real con políticas que ayuden, ¿no? a esa concienciación. Es que es simplemente como que se nos tenga en cuenta. A mí es que me alucina que para la medicina no se haya tenido en cuenta nunca a las mujeres en hacer ensayos clínicos. Curioso este detalle, O sea, sí. Me Pues gustaría apuntar simplemente que yo también creo
que muchas veces en las políticas lo que atacamos son las consecuencias. Es decir, ¿qué es lo que está mal hoy? Vamos a tratar de darle la vuelta y de arreglarlo. Pero muchas veces es que hay que ir a la causa raíz. Y la causa raíz es ir a la infancia y poner en marcha políticas que supongan la igualdad real en la educación desde la infancia, ¿no? Que cambien esos estereotipos que decían Olga, que se eliminen los sesgos, que todavía quedan sesgos, dar visibilidad a todos los referentes femeninos que tenemos. Tenemos muchísimos referentes femeninos a lo largo de la historia, no solo en el momento presente mucho más, porque también, como decíais, pues estamos representadas en muchos más ámbitos. El ejemplo del deporte es un ejemplo clarísimo que ha sufrido como una explosión en los últimos años, ¿no? No sé, me parecen súper importantes acciones como la del Día de la Niña y la Ciencia, que se ha celebrado hace poco, el 11 de marzo, que bueno, pues permite de alguna manera que ese desequilibrio que hay en las carreras STEM pues, se vaya rompiendo a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es también fundamental porque al final eso con lo que conseguimos con eso es que la casilla de salida, el punto de partida, sea el mismo para todos y que la meta, por supuesto, ha de ser la misma y que todos compartamos una misma meta como objetivo, pero es que si la casilla de salida ya partimos con desventaja, ya pues es muy difícil, hay mucho menos que hacer. Se trata de desbloquear la oportunidad, ¿no? Al margen de lo que luego se decida y se haga. Pues ahora, si os parece, vamos a pasar a un segundo y último bloque para hablar un poco del movimiento feminista en sí y del futuro. El 8 de marzo sabéis que se convocan en Madrid marchas por el Día de la Mujer. No sé si alguno conoce el lema de alguno de los lemas de las que hay este año. ¿Conocéis los lemas de este año? Pues uno dice, frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista, ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas. Y el de otra de las marchas dice, feministas antifascistas, somos más, en todas partes. Entonces, quería preguntaros a las panelistas si creéis que son unos lemas que representen a la mayoría, ¿no? que debe ser quizás el objetivo de una marcha social por el Día de la Mujer. ¿Creéis que representa a la mayoría? A mí me dan pereza, pero vamos a ver, me dan pereza porque a mí que me digan feminismo antifascista, mira, lo primero que en el mundo en el que estamos, en el que todo es fascismo, de verdad nada es fascismo, me molesta mucho como profesora de ciencia política el coger teorías, ideologías y decir que es que son fascistas, principalmente porque ha habido regímenes fascistas y entonces lo que estamos haciendo es quitarles valor e importancia, quiero decir, por una cosa simplemente cultural y de conocimiento. Para mí el feminismo, bueno, para mí y como surgió el feminismo como ideología política, es una ideología transversal. Busca la igualdad del hombre y la mujer, al margen de si hay un gobierno comunista, de si hay un gobierno fascista, de si hay un gobierno lo que sea, porque es que es una ideología por sí propia, no va ligada a ninguna otra ideología. Entonces, a mí que me defienda la igualdad de un hombre y la mujer está por encima de, entiéndeme, de esto de decir antifascismo, anti no sé qué, no sé cuántos. Eso me da mucha pereza. Luego, yo aquí voy a discrepar. El otro eslogan que has dicho, ni veladas ni... Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas. Eso me representa. O sea, yo creo que yo estoy en contra del velo, sobre todo en menores de edad. Me parece una barbaridad. No puedo tener una opinión más allá realmente de qué haría con mayor de edad, etcétera, pero a mí lo de las niñas me parece una barbaridad. Nosotras que hemos vivido en Bruselas, yo veía niñas jugando en el parque y al día siguiente con un velo porque le había bajado la regla y sentada al lado de su madre. A mí es que eso me parece un propio hecho de discriminación, marcar a una niña con un velo porque le ha venido la regla. Entonces me parece una barbaridad. Un año en Bruselas hubo asesinaron a un chico del colectivo LGTBI cerca de la fecha del colectivo LGTBI en un barrio que es pues, principalmente musulmán y el cartel era... el color allí del LGTBI es el morado. Pues el cartel eran 3 mujeres de burkas, arriba abajo, con todo el color morado. Entonces, para mí era como, mira, o sea, eso me frustra mucho. Yo el velo creo que es señalar a niñas que no saben ni de qué va y cortarles el poder jugar, el poder interactuar, el todo. Yo soy abolicionista de la prostitución. Aquí esto lo he discutido siempre dentro de Ciudadanos, pero porque para mí la prostitución es esclavitud. Yo literalmente... además siempre decía, si queremos liberalizar la prostitución, pongámosla como en el SEPE. Que cuando todos nos quedemos en el paro, si esto es un trabajo normal como otro cualquiera, que nos puedan llamar para decirnos tienes que ser prostituta. A mí no me haría ninguna gracia. Ni a mí, ni a mi madre, Entonces, creo que muchas veces, esta es mi opinión, el foco además no está en la mujer
que decide o no ser prostituta, sino para mí el foco erróneo está en el hombre que decide pagar por sentir que posee a alguien. Para mí la prostitución sí que es esclavitud, pero por esas dos partes. El resto de los eslogans me dan mucha pereza, pero bueno, como soy abolicionista, pues ahí la he metido. Tenía que meterla. Gracias, amiga. Yo estoy en contra del velo, pero de la prostitución. Lo sé. Creo que ahí, aparte, es como, vamos a empezar por decir que es muy machista relacionar solamente prostitución con mujer. ¿Qué pasa? ¿Que el cuerpo de la mujer es el único que se va a debatir moralmente? No, pero hay es el hombres 96% de la sociedad. Mira, en España hay más de 100.000 personas que ejercen trabajo sexual. Y si mientras lo hagan desde su libre elección, yo estaré de acuerdo en que se regule. ¿Por qué? Porque así lo que estás evitando es la trata. Le tienes que dar seguridad, contratos, sanidad, les tienes que dar derechos. Y bueno, si eso se metiese en el SEPE y te llaman, también sería la primera vez que el SEPE llama a alguien para ofrecerle un puesto de trabajo. Total, pero seguro porque que no lo han llaman. hecho nunca. Total. Pero el tema de la prostitución a mí me enfurece o me enoja bastante que siempre la asociemos directamente con la mujer. Pero es por una cuestión de datos. Es que en España el 96% de mujeres que se dedican a la prostitución no es verdad. son mujeres. Hay más hombres y personas trans ejerciendo la prostitución que mujeres. Por lo tanto, no hablemos solo del cuerpo de la mujer, que parece que solo tenemos derecho a debatir moralmente de un cuerpo femenino, y no. El que quiera ejercer un trabajo sexual, que lo haga, porque es un trabajo y debería ser un trabajo digno. ¿Sabes qué lo hace indigno? Esos que se le llena la boca de que vamos a abolir la prostitución, pero luego desde el despacho están llamando por teléfono y pagando para disfrutarla. Totalmente. Eso me parece totalmente hipócrita. Pero muy es que hipócrita. Perdón, vamos a... O sea, Aparte ya de todo eso, que bueno, que sí, yo creo que como se acaba con la prostitución no es poniéndose una venda en los ojos ni abolir nada. Prohibir nunca ha llevado a ninguna parte, porque la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo. Igual que cuando prohibían el aborto, las mujeres iban a abortar a otras ciudades. Tienes que dar derechos y garantías en el país, porque por cerrar los ojos y mirar hacia otro lado no va a cambiar. Lo que le tienes que dar es seguridad jurídica a esas personas que deciden ejercerla libremente. Aquí, Sabrina, es lo que nosotras divergimos es en la base de por qué creemos que ocurre. Quiero decir, tú consideras que hay una decisión libre y yo, bajo mi punto de vista, considero que nunca es libre, que siempre está condicionada. Entonces, ante la condición, muy fácil saberlo. La prostitución me parece que es el trabajo más antiguo del mundo, igual que la esclavitud. Pero es muy fácil porque saberlo. Además, a mí el foco yo no lo pongo en Olga, las mujeres o en las mujeres trans, que además eso es otro debate y que me parece súper interesante porque ellas mismas te reconocen que se ven obligadas. Es muy fácil saber si es una decisión individual o es imposición. Regúlalo. Regúlalo, y cuando lo regules acabarás con las mafias y acabarás con las tratas, porque no tendrán nada con qué jugar. Ahora mismo lo único que se hace ocultándolo es facilitando que esas mujeres y esas personas que ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria o no, porque según tú no se sabe, sigan sacando provecho. Y al final lo único que sirve el no legalizarlo es que unos cuantos, que la mayoría suelen ser hombres, se estén llenando los bolsillos. Pero en Holanda está regularizado y se ha demostrado que hay un 10% desde la guerra de Ucrania han sido mujeres ucranianas que las han llevado directamente ahí. Pero estamos hablando de casos excepcionales en un contexto excepcional. Si os parece... Bueno, pero volviendo al tema de los lemas... Perdón. Volviendo al tema de los lemas... Para que no se nos vayan los tiempos, por favor. Yo podría... El tema de veladas igual, es como decir, a mí en cuanto una prenda de vestir se convierte en una imposición, ya deja de ser una prenda de vestir. Yo respeto cómo quiera vestir cada uno, pero cuando una prenda de vestir se convierte en una imposición para que una mujer, no solo niñas, mujeres adultas, puedan salir a la calle, no, al final eso es una imposición, y es una imposición que luego dicen, no, si es lo que ella ha elegido. Bueno, aquí iba a decir un taco, pero no lo voy a decir, es no. No es lo que ella ha elegido, porque muchas veces vemos en la mayoría de matrimonios de distintas religiones o culturas, cuando el hombre no es musulmán, la mujer deja de llevarlo, y cuando es al revés se le impone. Pero aparte de eso, lo que me da pena, pereza, rabia y hasta tristeza del 8M, ya no solo hablo de eslóganes y demás, es que no comparto el envoltorio político, ¿vale? Ahora todo se lleva a una guerra, a una trinchera, a un lenguaje brutal, a salir haciendo el gañán, porque no es otra cosa, y a expulsar al que no piense igual. Si yo, para poder participar en el 8M, tengo que hacerme un test ideológico y si disiento en una coma del lema ya no soy una buena feminista, pues vale, pues no soy una buena feminista, yo soy feminista liberal. Lo siento, yo lo que creo es en la libertad de las mujeres y de todas las personas
para dirigir su propia vida. Entonces, yo lo que quiero es un 8M que junte a personas que votan distinto, que piensen distinto, no que me digan lo que tengo que decir, no que me saquen una pancarta para echarme del 8M, porque el 8M ahora y en años anteriores lo único que está consiguiendo es expulsar a quien no comulga o a quien no recita el catecismo diario. Y eso creo que estamos perdiendo mucho terreno. No representativo, entonces. Sí. Cuca y Carmen, me da curiosidad ver qué pensáis, pero por aquí no sé si el público quería compartir algo, porque antes estabais comentando algo, ¿sí? Brevemente. Sí. Estaba escuchando, por ejemplo, lo que has dicho tú, y hay dos cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Una es no identificar feminismo con fascismo. Es que el fascismo nunca es feminista. Nunca. Claro. Nunca, porque, mira, tenemos ahora mismo, desgraciadamente, un repunte de la derecha más rancia, y yo he visto en mi casa, en la tele, como una chica joven ha salido diciendo que la mujer tiene que quedarse en casa a cuidar a los niños y el hombre tiene que salir a buscar el trabajo y traer el dinero. Y eso es en el 2026. Me parece que es un retroceso tremendo. Y luego, por ejemplo, otra cosa, Vox no reconoce la violencia. Claro, pero yo, perdone, me he expresado mal, ¿eh? No, pues me he expresado mal, ¿eh? Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted está diciendo. Lo que me refería es que para mí el feminismo, bueno, es una ideología per se, que no es una ideología que tiene que ir ligado, porque es que también hay mucho machismo en el socialismo. Quiero decir que se da por hecho, que se da... El socialismo ha hecho mucho más por la mujer. Hombre, que el fascismo. Sí, está claro que es un tema, digamos que es un tema social, sí, o sea, ¿vale? está claro que está en la historia, pero quiero decir que analizándolo. que tú puedes tener un gobierno socialista y tener dentro muchos machistas, que a la vista está, supuestamente. Es que puedes tener un gobierno socialista y hacerte caso de decir que es un gobierno socialista y tener en el gobierno muchos machistas, que a la vista está. Como estábamos viendo, que pagas por prostitución, que etcétera. Entonces, yo para mí el feminismo es que lucha transversalmente para que en cualquier capacidad o en cualquier gobierno siempre exista una igualdad. Por supuesto que hay ideologías que nos quitan. Muchas gracias por la intervención. Cristina, ¿querías apuntar algo breve? Simplemente decir que yo creo que en general, digamos, el modelo político que más ha ayudado al feminismo y a la mujer es la democracia. Totalmente. El antifascismo es comunismo, pero el comunismo tampoco ha hecho mucho por las mujeres. Pero ha hecho bastante más que el fascismo. Bueno, no sé, yo Vale, sí, un último apunte por aquí. Sí, que tampoco creo que sea una cuestión de competir la derecha con la izquierda. Creo que somos las mujeres las que hemos luchado por el feminismo desde mucho tiempo atrás. No. Es que mi madre, mi abuela y las anteriores mujeres han hecho muchísimo. Lo que pasa es que otros se han colgado la etiqueta de que son ellos los que lo han hecho. No, es que eso es importante. Es importante. Pero es que en la época de nuestras madres y Vale, nuestras abuelas, perdón. las leyes no apoyaban a las mujeres. Y luego, posteriormente, yo estuve ayer en una conferencia del Ateneo que me encantó porque iba del 50 aniversario de las mujeres que lucharon en el 76, empezaron a luchar por las mujeres. Ya no vamos a hablar del feminismo, por las mujeres. Y entonces, lo que digamos que se sacó en claro ahí es que el feminismo está muy bien, pero el feminismo tendrá poder mientras esas ideas se conviertan en leyes que favorezcan a las mujeres y a la mayoría de la gente. Vale, yo propongo que no lo apropiemos a una cosa u otra, sino que lo habremos en sociedad y que todas las ideologías sean bienvenidas. Sí, un último apunte por ahí. Es decir, la mujer, desde hace muchos años para atrás a hoy, ha conquistado el poder legislativo
a las tentativas que tiene el hombre, y mientras la mujer no dé el salto cualitativo a apoderarse del poder ejecutivo de verdad, no en el caso de ministras, en el actual gobierno socialista de 22 hay 12 mujeres y 10 hombres, pero hablamos de ministras, siempre en segunda fila. Hablemos de mujeres presidentas del gobierno. Muchas Seguramente en Estados Unidos, en vez de haber quien está es una mujer, no estaríamos hablando de las barbaridades que hace el presidente de Estados Unidos. Y si en España, a pesar de las mujeres que hay como ministras, estuviera alguna de ellas en vez de que está actualmente, España estaría mucho mejor. Y hay ejemplos de ellas. Gracias. En Gran Bretaña con Thatcher, como está ocurriendo con Italia, como ha ocurrido con los países nórdicos. Y mientras la mujer no sea consciente de que tiene que dar el poder al salto al poder ejecutivo, siempre estaréis en segunda. ¿Puedo hacer una Gracias. apunte? No, si te parece, porque perdón. es que aún no intervinieron ahora mismo. Perdón. Lo digo porque creo que Sí. queréis intervenir también en eso. Disculpad. Ahora mismo, Olga. Bueno, pues nada, simplemente un pequeño apunte, Sí. porque también lo quería comentar. Solamente un 27% de la representación de los parlamentos está ocupado por mujeres. O sea que te agradezco muchísimo el comentario que has hecho para poner esto sobre la mesa, y solamente 28 países en el mundo en estos momentos están gobernados por mujeres. Yo, de verdad, que personalmente creo que el liderazgo femenino es el liderazgo que el mundo necesita en estos momentos. Así que muchas gracias. Gracias, Has puesto el Carmen. ejemplo de Margaret Thatcher, que quizá no me guste tanto. A mí sí. No por su ideología, sino por su forma de liderazgo. Porque creo que Margaret Thatcher representa el liderazgo femenino más masculino que hemos podido tener en la historia. Yo también. Gracias. No se puede Cuca, juzgar contextos anteriores Perdón. por situaciones actuales, eso es imposible. Cuca, que todavía no opinó. Volviendo a los lemas, yo me he puesto a revisar los lemas de cada año, sobre todo de la Comisión 8M y del movimiento feminista, que son los que movilizan aquí en Madrid. Todos los lemas son sumamente belicistas. Y eso genera ya dos posiciones, a favor o en contra. O sea, en vez de decir la frase más sencilla, no se puede reivindicar igualdad discriminando. Creo que frases tan sencillas y tan potentes como esa harían que la gente se movilizara con el 8M y con 1000 cosas más. En cambio, tenemos unos lemas que generan mucho rechazo, que como decía ella, que al final es un carné de ¿cumples todos los requisitos? Bien. ¿No los cumples? No. O sea, a mí me han quitado todos los carnés, menos el de mujer. Y toco madera. Bueno. Sí, pero... Entonces, el problema del movimiento desde hace años es que es sumamente belicista. Y lo único que está consiguiendo es que cada vez haya más disgregación, más diferencias, más tribalismo, y eso no nos va a llevar a ninguna solución. O sea, cuando haya un lema sensato como el reivindicar que la igualdad no puede discriminar, ni positiva ni negativamente, no puede discriminar, pues a lo mejor veríamos a una sociedad más implicada en eso y en otras cuestiones. Gracias, Cuca. ¿Alguna quiere apuntar brevemente porque vamos un poquito pasadas de tiempo? Yo simplemente apuntar al hilo de lo que decía Cuca, que efectivamente son mensajes frentistas que buscan la confrontación. Para mí, han traído su ideología de lucha de clases a una lucha de géneros, y eso es retroceder y no poder avanzar como sociedad igualitaria. Y es que además produce el efecto contrario. O sea, en los últimos 5 años, el porcentaje de jóvenes que se identifican con el feminismo ha bajado del 50% al 38%. Entonces, es que lo estamos haciendo muy mal con ese tipo de eslóganes. Y bueno, ya si nos vamos a una franja de edad inferior, los jóvenes entre 15 y 19 años pues solo se identifican a favor del feminismo 1 de cada 4 jóvenes. Entonces, bueno, pues esta lucha de clases llevada a la lucha de géneros, desde luego no nos conduce a nada. Quería haber apuntado también algunas de las situaciones que como afiliadas de Ciudadanos hemos vivido en algunas de estas marchas, que son momentos de celebración
y nos hemos visto en muchas ocasiones en momentos muy complicados porque es que directamente nos han querido expulsar solamente por estar defendiendo el feminismo, pero desde otro punto de vista ideológico. Sin etiquetas y sin apropiaciones. Olga, ¿querías apuntar algo? Yo muy rápido, y esto lo hago como pregunta para reflexionar todos porque no lo he investigado lo suficiente y literalmente esto se me acaba de ocurrir con lo que le estabas comentando antes y de verdad que comparto muchísimo su visión, pero es que me surge siempre la duda de por qué las mujeres que han estado en primera línea de política aparecen más de la derecha que de la izquierda, cuando el mensaje de la izquierda es un mensaje que siempre se presupone que va a incentivar, apoyar mucho más esa parte de la mujer. Y esto es algo que, o sea, no, simplemente pienso porque es mucho más fácil. Ciudadanos que siempre nos han catalogado, por ejemplo, de centro-derecha, nosotros teníamos una candidata mujer. Muchos partidos nunca se ha llegado a tener candidata mujer. En el Partido Socialista, la única que intentó ser candidata mujer fue Susana Díaz, pero en el Partido Popular ha habido muchas más candidatas mujeres que han intentado llegar a la presidencia. Comunidades autónomas, presidentas de comunidades autónomas, Margaret Thatcher, ejemplos históricos. Esto es algo que a mí se me plantea en cómo realmente, porque estoy de acuerdo en que se presupone ideológicamente que a lo mejor haya una que incentive más a las mujeres que tal, pero cómo realmente al día a día han sido las mujeres pertenecientes a partidos más conservadores las que han alcanzado esos primeros puestos y no al revés. Y esto es algo que no tengo respuesta, que lo planteo. No tienes nada más que ver el gobierno actual que tenemos. Hay bastantes. Pero no, sí, pero no de primera línea. ¿Perdón? Pero quiero decirte… ¿En primera línea no te parecen ministras con ministerios con mucho contenido? Claro, yo te estoy hablando de María, presidentas. Si no te importa, Sí. una cosa rapidita. Sí, Un apunte por aquí y vamos a la Estamos última. cometiendo los mismos errores de siempre. Ni izquierda ni derecha se pueden apropiar de algo que es nuestro, que es el feminismo. Tanto izquierda como derecha, en temas de feminismo, en temas de gestación subrogada, de prostitución, son iguales. Son las dos caras de la misma moneda. Y al final yo no quiero ni un feminismo de zurda woke ni un feminismo de paternalista. Es decir, quiero decidir por mí. No dejemos que todos estos movimientos se apropien la política. ¿Cómo que no? Yo también tengo bastantes años, pero yo no voy a permitir que… no, es que el socialismo ha hecho más políticas feministas que la derecha. Ambos han estado gobernando con mayorías absolutas un montón de tiempo y no han hecho nada, porque por eso hoy estamos aquí. No han hecho nada. Perdón, que al final cambie la vida. Lo que está claro es que todas, incluidas las dos y todos hoy aquí estamos haciendo algo que es debatir, ¿no? Y abiertamente, libremente, sin etiquetas, sin apropiaciones, ¿no? Y que al final apropiarlo a una ideología, a un partido u otro realmente, ¿no? Quizás no resuelve, ¿no? Lo que se ha hecho es poco, en general. Que lo que se ha hecho en general es poco. Está claro que hay margen de mejora, sin duda, ¿no? Y por eso vamos a ir a una pregunta final, ¿no? Que resume un poco, puede resumir quizás pues lo que hemos hablado aquí. Como contexto, decir que el índice Closing Gap 2026 dice que al ritmo, aunque se está avanzando, al ritmo actual de avance, harían falta todavía 36 años para alcanzar una equidad hombre-mujer. 36 años. Entonces, bueno, se ve que aún hay un largo recorrido, ¿no? Entonces, os pediría, por favor, ser breves, pero si pudieseis decir cómo veis el futuro, cómo veis la sociedad de aquí a unos 15 años, cómo lo veis o cuál crees que es el principal reto, ¿no? para llegar ahí. Sí. Yo veo sobre todo tres retos fundamentales que los tenemos que abordar y que están muy claros, que primero sería el socioeconómico. Ahora mismo estamos viviendo un cambio, digitalización, inteligencia artificial, robotización, y todo eso lo primero que se va a comer son empleos, los más rutinarios, que suelen estar ocupados por mujeres. Por lo tanto, o precisamente inculcamos más formación y reconversión de esos puestos de trabajo, o habrá muchas mujeres que sean expulsadas del sistema económico y se queden en exclusión social, y habrá una nueva generación que es la que se va a comer la patata caliente. Luego creo que otro segundo hincapié donde habría que hacer fuerza es en los cuidados y en la conciliación. Volvemos, España envejece, la dependencia crece y sabemos todos quién se va a hacer cargo de esos cuidados. Entonces, o cambiamos en serio lo que es la organización del trabajo, o cambiamos en serio el modelo de cuidados, que tanto hombre como mujer pueden ser cuidadores, o seguiremos haciendo lo mismo de siempre. Entonces, al final,
Es muy simple. O repartimos los cuidados o repartimos la desigualdad. Pero algo de las dos cosas lo tenemos que hacer. Y luego, y lo último, y creo que también es bastante importante, es el más cultural, ¿vale? Es la fatiga, la pereza, que da ya hablar de feminismo. Cada vez hay más ruido, cada vez hay más trinchera, cada vez hay más guerra cultural, más enfrentamiento, más parodia, más memes. Ahora mismo en redes hablar de feminismo es hacer una broma de mal gusto. Entonces, yo creo que el reto está en que una chica joven, mi hija, cualquier chica joven, el día de mañana, dentro de 10, 15 años, pueda decir que es feminista porque lo asocia a libertad, a seguridad, a oportunidades. Y a una lucha compartida. Eso es, porque el problema ahora mismo es que se asocia a enfrentamiento, demonización de media sociedad, y yo no quiero estar peleada con media sociedad. Los hombres tenemos que hacerlos nuestros cómplices y nuestros aliados en esta lucha. Vale. Entonces, yo creo que esos 3 grandes retos o los afrontamos o dentro de 10, 15 años todo lo conquistado se perderá. Gracias, Sabrina. Cuca. No sé lo que va a pasar dentro de 5 años, o sea, lo veo muy difícil de vaticinar. Creo que hoy tenemos que blindar la libertad, entendida como una responsabilidad, que la gente cuando piensa en libertad asocia libre albedrío, hacer lo que te dé la gana, no, es una responsabilidad muy importante. Entonces, hay que blindar la libertad, hay que blindar los cuidados profesionales, no profesionales, femeninos, masculinos, y voy a permitirme el lujo de a esa pregunta responder con 2 libros que me parecen sensacionales, muy necesarios y que dan muchas respuestas muy incómodas. La paradoja sexual de Susan Pinker, que es una psicóloga que lleva más de 30 años estudiando las diferencias sexuales, no de género, sexuales, y el libro de mi querida amiga Teresa Jiménez Barbat, Contra el feminismo. Aunque el título yo sé que es incendiario, es muy necesario leerlo. Ahí hay muchas respuestas de lo que nos puede venir o no dentro de 10 o 15 años. Pues tomamos nota. Yo luego me voy a por un boli porque ya son 3 o 4, que antes apuntabas tú uno por ahí. Que tenemos lectura. Sí, Carmen. Bueno, pues yo no sé, a modo de resumen voy a citar, yo creo que necesitamos mismas oportunidades, mismas reglas, conciliación real como herramienta de igualdad, eliminar los sesgos desde la infancia, el empoderamiento económico femenino, por supuesto, o sea, el tener libertad económica es lo que nos abre las puertas a cualquier espacio de igualdad y de libertad. La tolerancia cero a la violencia y para mí es súper importante y creo que lo engloba todo, la neutralidad del Estado y la libertad individual. Y bueno, pues también que necesitamos más mujeres en ámbitos públicos y en ámbitos de decisión pública. Muchas gracias. Olga. Yo muy rápido coincido con todo lo que han dicho mis compañeras. Para acabar, como reto, creo que un gran reto, ahora que hablamos también mucho de la salud mental, el estrés, etcétera, es la sobrecarga y la carga mental de las mujeres. Creo que es algo que como reto a futuro todavía nos queda mucho por tratar de conseguir que no ocurra. Y sobre todo enfatizar algo a lo que nosotras mismas pues al final no hemos hablado en la charla y que creo que hemos naturalizado, que es la violencia de género, en el que salen las noticias que han asesinado a una mujer y tal y cual, y yo creo que ya estamos relativamente acostumbrados a que hay ese tipo de noticias que ni no sé cómo definirlo, que no nos damos cuenta de que eso está ahí y de que no hay políticas públicas para solucionarlo y que cada una que se implementa, cada cual peor, ¿no? Como hemos visto lo de las pulseras y cosas de estas. Entonces, que la seguridad de la mujer tiene que ser el foco, me parece muy importante y relevante. Pues muchas gracias, Olga, muchas gracias a las 4. Si me dejas añadir una última cosa. ¿Me vas a dar? No. No, pero a ver, sí que es verdad que el tema de la violencia, yo no lo he sacado mucho, yo trabajo en un punto regional de violencia de género, pero no lo he sacado mucho porque creo que el 8M tampoco lo vamos a vincular necesariamente a violencia, hay un día específico para eso y yo lo que quiero dejar es de que se use el feminismo como piedra arrojadiza y de que dejen de victimizarnos, ¿vale? Entonces yo creo que hablando del 8M y de feminismo en sí, cuando una chica de cualquier ciudad del mundo pueda decir he vivido donde he querido, he estudiado lo que he querido y he formado la familia que he querido, me alegraré y creo que habremos conseguido nuestro objetivo, claro, independientemente del político de turno que esté, claro, independientemente de la ideología
que esté en la calle, porque lo que habrá pasado es que la libertad habrá llegado a la puerta de todos. Totalmente, pero reconocer la violencia de género no es victimizarnos. No, que digo que no he hablado de la violencia de Ah, género. vale, Para eso tengo el perdona. 25N, que lo que no quiero es un feminismo que nos victimice. De todas formas, ahora habrá un pequeño cóctel en el que podremos seguir Ahora no, debatiendo, seguimos aquí. ¿vale? Yo quería dar las gracias a las panelistas. Como habéis visto, cuatro historias distintas, 4 talentos también. Todas han encontrado algún tipo de barrera a lo largo de sus vidas profesionales y personales, pero también todas comparten cierto optimismo para un cambio, ¿no?, que es posible. Y será posible pues sin consignas, sino con condiciones para que cambie realmente hacia una igualdad real entre mujer y hombre, para que las mujeres puedan elegir la vida que desean formar y lo hagan sin confrontación, se haga de una manera unida, se trabaje en ámbitos como el empleo, la conciliación, la corresponsabilidad efectiva, que hagamos que el 8M no sea una apropiación ni un eslogan anual, sino que sea un compromiso diario, no solo del 8 de marzo, que empieza y que puede empezar con algo muy sencillo pero muy poderoso, que es la educación a los niños y niñas, la concienciación y el trabajo, para que sepan que crezcan sabiendo que sus límites no se los va a dar el género que les ha tocado, sino su ambición, su talento y una sociedad que les permite explotar ese talento. Muchas gracias al público por ser así de participativo y generoso. Perdón que creo que 5 minutos nos retrasamos porque hemos empezado también un poquito más tarde. Muchas gracias, Ana, muchas gracias al equipo en general directivo de aquí de Ciudadanos de Madrid por organizar y hacer posible esta charla tan interesante. Y nada, muchas gracias a todos. Vamos a tomarnos algo y a seguir hablando. Gracias. Gracias, chicas.